Bienvenidos. Nuestro ministerio se enfoca principalmente en la labor espiritual y en la promoción de la verdad bíblica relacionada con el auténtico séptimo día, el Shabbat. Creemos firmemente que este día, santificado por Dios en la creación, tiene un propósito especial en nuestras vidas como creyentes. Queremos compartir esta verdad y su significado con el mundo. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven desde la comodidad de su casa o de su trabajo o desde su carro. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Y bueno, eh, como siempre, eh, vamos a hablar acerca de la palabra de Yahweh, la palabra de nuestro Dios. Así que no se asusten si utilizamos el nombre real de Dios, ¿verdad? Que es Yahweh, y su hijo Yahoshua. Esos son sus nombres originales en hebreo. Entonces, no vamos a hablar de un Dios genérico, vamos a hablar específicamente de nuestro Padre Yahweh y de su hijo Yahoshua. Dicho esto, pues hoy traemos un tema bastante extenso. Yo espero que puedan verlo hasta el final porque no tiene desperdicio. Es un video que vamos, o es un tema del cual vamos a hablar y que es un tema muy sensible, es un tema muy que no todas las personas pueden comprenderlo porque a veces estos temas no se hablan de nada en la internet ni en ninguna parte. Para mucha gente todo este tema que vamos a hablar puede ser algo nuevo y que puede ser la primera vez que usted escuche de esto. Pero sí es importante de que podamos tener la mente abierta para poder recibir toda esta información que vamos a hablar hoy. Y que en realidad el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo pueda convencerlos a ustedes. No Miguel Quintero, sino el Espíritu Santo pueda convencerlos de que la verdad presente se proclama en este canal, en este ministerio. Y que siempre vamos hacia adelante en el nombre de nuestro Dios Yahweh, siempre a predicar la verdad, cueste lo que cueste, digan lo que digan. Vamos a predicar la verdad siempre. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el tema. Hay ciertas palabras que para el cristiano pueden sonar de mucho miedo: conocimiento oculto, sabiduría esotérica, brujería. De hecho, son palabras que pueden hacer temblar a muchos cristianos hoy en día. Ahora, estas palabras hacen alusión a las artes oscuras. Murmuran de un conocimiento prohibido, un conocimiento proveniente del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan? Aquel del que dijo Dios: no comerás de su fruto. Una frase común en el arte esotérico es: según es arriba, también es abajo. No sé si la han escuchado. Y sin embargo, esta frase revela un secreto oculto a plena vista, que todos deben de saber. La frase y la imagen que ven revelan el modus operandi del mal. Ponen al descubierto el hecho de que el árbol del conocimiento del bien y del mal está vivo y floreciente y está engañando a miles de millones de personas. Donde quiera que las mentiras de la serpiente se han extendido, allí también están las raíces del árbol del conocimiento del bien y del mal. La agenda de Satanás siempre ha sido destronar al Padre
de las luces, a nuestro Elohim, por milenios ha doblado su masivo intelecto a la obtención de este objetivo. Las escrituras registran sus aspiraciones jactanciosas. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, porque tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, por encima de las estrellas de Yah. Me sentaré en el nombre de la congregación, en los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12, 14, para que los quieran buscar. Un árbol no crece y prospera sin raíces. Y las raíces del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal se remontan hasta la creación, hasta el Edén. Son fuertes y profundamente establecidas. De estos ha crecido una inmensa y complicada maquinaria del mal, que es la responsable de engañar a toda la tierra en el intento de Satanás por conseguir que todos pierdan el cielo. Satanás no es un niño tratando de robarse una galleta antes de la cena. Él es demasiado inteligente como para dejar una pista de migas que conduzca a la verdad. Sus mentiras están cubiertas en más mentiras. Todo un sistema de fabricación y engaño, falsedad entretejida apoyando a otra falsedad. La misma complejidad da a las mentiras una superficie de viabilidad. Ojo, para encontrar la verdad es necesario ingeniar en retroceso de lo que se ve a lo que no se ve. El árbol del conocimiento del bien y del mal está cubierto de hojas bonitas y verdes. Es necesario eliminar todo ese camuflaje de hojas engañosas y rastrear las ramitas de nuevo al tronco, hasta los enormes miembros, bajo un enlace colosal, ocultando el engaño que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los jesuitas, los cerebros detrás de los 500 años de conspiración de un globo terrenal o encubrimiento de una tierra plana, son expertos en ocultar la verdad bajo múltiples capas de mentira. Desde sus principios, los jesuitas han institucionalizado el engaño. Son la fuente de un número abrumador de variadas conspiraciones que abarcan generaciones de malevolencia. Según el conocimiento se ha incrementado, una nube expandida de testigos ha levantado su voz en defensa de la verdad. Algunos han puesto de manifiesto la mentira de un globo terrenal. Otros advierten de los peligros de las grandes empresas farmacéuticas como Big Pharma y las nanopartículas incrustadas en los medicamentos modernos y de la ingeniería genética de los alimentos. Y hay aún otros que corren el velo hacia atrás, ocultando las obras de la oscuridad realizadas por los poderes de la élite que dirigen el mundo. Alguien de pie al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal, siendo dotado de discernimiento divino para percibir el conjunto de hojas mentirosas ocultando un engaño, con frecuencia no comprende que las mentiras descubiertas por otros son parte de un mismo árbol, con la misma engañosa agenda, perpetrado por el mismo grupo. Por casi 500 años, los jesuitas han estado cooperando con inteligencias sobrenaturales en una vasta conspiración.
Este esquema es mucho más grande de lo que alguien antes hubiese podido imaginar. Los jesuitas estuvieron directamente involucrados en la engañosa perpetración del globo terrenal. Sin embargo, la verdad sobre una tierra plana cerrada es el último avance de la verdad. Hay otra mentira de los jesuitas que también tiene una influencia directa en la última generación y se oculta a la vista. Es algo que se da por conseguido con mucha frecuencia. A ninguno se le ocurriría cuestionarlo jamás. Sin embargo, el destino eterno de multitudes gira en torno sobre las verdades enterradas bajo este enorme fraude, el calendario gregoriano. Sí, el calendario moderno. Así tanto los jesuitas y los sacerdotes astrónomos entrenados por los jesuitas han jugado un papel muy importante perpetrando una falsa concepción de la Tierra y en consecuencia del universo, por supuesto. Los jesuitas han sido fundamentales en el engaño que esconde el verdadero día del Shabbat del Creador y que desvía la adoración al Padre Yahweh. La orden jesuita es directamente responsable del falso Shabbat del séptimo día de hoy, seguido por una resurrección fraudulenta en domingo. Ojo, el mundo de hoy está unido en el uso del calendario gregoriano para el cálculo civil del tiempo. Sin embargo, debido a que la vida de las personas está regida por su trabajo y los calendarios escolares, sus días de culto por defecto también se rigen por el calendario gregoriano. Dice en la página del Instituto del Templo lo siguiente: la verdadera batalla en Israel es la batalla sobre el calendario, porque el que controla el calendario controla las estaciones espirituales de todas las almas vivientes. Esto es lo que se piensa en Israel. Ahora, la idea de que el calendario fue ideado por y para que los agricultores pudieran distinguir cuándo sembrar y cuándo cosechar se ha dado por hecho demasiado tiempo. Esto fracasa tanto en la prueba lógica como en la de hecho. Los agricultores no necesitan un calendario formal para conocer las estaciones del año. Las sociedades primitivas han conseguido alimentarse durante generaciones sin un calendario. El hecho histórico es que el calendario fue ideado con el fin de predeterminar el tiempo preciso de las fiestas en honor a los dioses. El calendario, en otras palabras, era un dispositivo religioso y aún lo es. Un antiguo proverbio dice: el que controla el calendario controla el mundo. La orden jesuita, como el arquitecto del calendario gregoriano, de manera muy real, controla los días de culto del mundo. Controlan y regulan los tiempos de adoración de todos los que calculan sus días de culto por este calendario gregoriano. Irónicamente, abarca las tres religiones abrahámicas. Los judíos adoran en los sábados, el séptimo día de la semana moderna. Los católicos ortodoxos y la mayoría de los protestantes adoran en los domingos en honor al día de la resurrección de Cristo, mientras que algunos protestantes adoran en los sábados como el séptimo día. Los musulmanes, por ejemplo, asisten a la mezquita para orar los viernes,
que en un principio, en realidad, era el séptimo día de la semana. Posteriormente vamos a hablar de esto en otro video. Pero definamos qué es la adoración. La adoración es definida como el acto de pagar honores divinos al Ser Supremo, o la reverencia y el homenaje rendidas en las prácticas religiosas. Por lo tanto, cualquier persona que controla el calendario, ojo, controla el culto o por lo menos ejerce una influencia autorizada o domina sobre ello. Los católicos romanos afirman abiertamente que este universal control de los tiempos de la adoración es su señal de marca de autoridad. Ellos dicen, el domingo es puramente una creación de la Iglesia Católica. Publicado en American Catholic Quarterly Review en enero de 1883, en otra revista dijeron, el domingo es solo la ley de la Iglesia Católica. Ojo, qué palabras más fuertes. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado, o sea, del Shabbat a domingo, fue su acto y que el cambio es una marca de su autoridad eclesiástica en cosas religiosas. Lo dijo el canciller del cardenal Gibbons. ¿Se dan cuenta? Un engaño oculto a plena vista suele ser lo más eficaz. No se cuestiona ni se analiza críticamente. Su existencia se toma simplemente por cierto. El calendario gregoriano moderno es uno de esos fraudes haciendo precisamente eso. Se asume que debido a que el tiempo es continuo, el ciclo semanal también ha sido siempre continuo. Se extiende a este supuesto que la semana moderna comienza el domingo y termina el sábado, y que así ha sido siempre por todo el tiempo de la eternidad. Se necesita muy poca investigación para descubrir que los hechos contradicen esta hipótesis. El último país en adoptar el calendario gregoriano fue Turquía en 1927, después de Grecia, que lo había adoptado en 1923. Pero no fue hasta que el comunismo se hizo cargo de China tras la Segunda Guerra Mundial que su uso se hizo universal. Nicolás Copérnico, el erudito católico cuyas teorías sobre un globo terrenal fueron utilizados por los jesuitas para promover su agenda de los últimos tiempos, fue abordado por una comisión papal en el inicio del siglo XVI. Estos querían sus puntos de vista sobre la reforma del calendario. Inicialmente puso demoras para responder. Copérnico fue consultado por la Comisión Papal en 1514 para exponer sus puntos de vista, y su decisión fue que los movimientos del Sol y la Luna aún no estaban suficientemente conocidos para intentar una reforma del calendario. La comisión debería hacer proposiciones concretas en el 10º periodo de las sesiones del Consejo. Aunque esto se pospuso desde 1514 a 1515, no se llegó a ninguna conclusión. Después del Consejo de Letrán, hubo un progreso considerable. Copérnico había prometido continuar las observaciones del Sol y la Luna, y así lo hizo durante más de 10 años. Los resultados previstos en su inmortal obra de Revolutionibus Orbium Coelestium en 1543 permitió a Erasmus Reinhold
realizar un cálculo de las tablas Prutenic, Wittenberg 1554, las cuales fueron posteriormente las bases de la Reforma Gregoriana. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, Aloysius Lilio fue el arquitecto jefe del calendario gregoriano. Lilio fue un médico católico y profesor de medicina. Su manuscrito sobre la reforma del calendario fue presentado a la curia romana en 1576 por su hermano Antonius. Sus ideas fueron utilizadas por el sacerdote astrónomo jesuita Christopher Clavius para el nuevo calendario que se iba a imponer. El calendario en sí lleva el nombre del Papa Gregorio XIII. Es un dispositivo papal de pies a cabeza. A pesar de que el mundo de hoy está unido en su uso del calendario gregoriano, cuando fue introducido por primera vez, inicialmente fue rechazado por los países protestantes como una institución católica. Una bula papal, la Inter Gravissimas, expedida el 24 de febrero de 1582, ordenó al clero católico que fuese aceptado y exhortó a los monarcas católicos a hacer lo mismo. En ese tiempo, los únicos países que aceptaron fueron los países católicos de Italia, España, Portugal, Polonia y la mayoría de las regiones de Francia. Tomó casi 350 años para que todos los países adoptaran el calendario papal. Se debe entender claramente que el calendario del Papa en uso hoy en todo el mundo es un legado para el control religioso. Los mismos católicos admiten, ellos dicen, la reforma del calendario fue desde su inicio conectado con los consejos generales, los de Nicea en el 325, de Constanza en el año 1414-1418, de Basilea en el año 1431, la Quinta de Letrán en 1512-1517 y el de Trento en 1545-1563. La gente normalmente no hace conexión de la astronomía con la práctica religiosa, pero hay una estrecha relación. Desde el principio, los jesuitas han dominado el campo de la astronomía y otros campos científicos estrechamente relacionados. Incluso la teoría del Big Bang fue inventada por un formado sacerdote jesuita, el padre Georges Lemaitre. Y ya nosotros sabemos qué es lo que piensa la Iglesia Católica con respecto al Big Bang. El conocimiento de la astronomía era crítico para los jesuitas. Sin ella no hubiesen podido reformar el calendario porque la medición del tiempo es siempre dependiente del movimiento de los cuerpos celestes. El calendario gregoriano, como cualquier otra rama del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, fue concebido con un motivo principal: para ocultar la verdad y para perpetrar la mentira. Proporcionó hojas más ocultas, camufladas, para que los buscadores de la verdad sean desviados en sus intentos de descubrir la verdad. La transición del calendario juliano al gregoriano con frecuencia se ofrece como indiscutible prueba de que el sábado debe ser el Shabbat bíblico. La razón es engañosamente simple. Cuando ocurrió la transición del calendario juliano al modificado calendario gregoriano, no se perdieron días de la semana. Ojo, el jueves 14 de octubre fue seguido por el viernes 15 de octubre. Es decir, solo la numeración se cambió. De hecho, 10 fechas fueron retiradas del calendario. Y eso fue todo. Esto es un hecho indiscutible. Y a partir de este hecho, una suposición incorrecta se establece.
ya que no hubo interrupción de los días de la semana cuando se introdujo el calendario gregoriano, el ciclo semanal moderno se ha mantenido sin cambios desde la creación. Vaya asunción. Esta extrapolación no es correcta, pero crea un desvío que oculta la verdad. El Shabbat observado por los patriarcas, los apóstoles y nuestro Salvador Yahushua se calculó mediante un calendario diferente, con un ciclo semanal diferente, que no se alinea con el sábado como el séptimo día de la semana. Este cambio de calendario sucedió hace más de 430 años. El peso de las mentiras en sí tiene un peso superficial de autoridad. Esto parece comprobar la hipótesis que un ciclo semanal continuo ha descendido ininterrumpidamente desde la creación. Los buscadores de la verdad apuntan a la disimulada transición del calendario juliano al calendario gregoriano y no investigan más a fondo, se quedan hasta ahí. Sin embargo, el calendario gregoriano fue más que otra capa de engaño. Al despegar esta capa, uno descubre el calendario juliano posterior de Nicea, un calendario con un ciclo semanal continuo, y los investigadores están convencidos de que han descubierto la verdad. Ahora, para encontrar la verdad sobre el día de culto esperado del Creador, es necesario ir más allá del camuflaje de hojas bonitas, más allá de las ramas del error de las cuales están unidas, y cavar aún más a fondo. El calendario gregoriano papal se basó en el calendario juliano pagano. El propio astrónomo jesuita Christopher Clavius admitió esto. Dice Clavius, él mismo confirmó que el calendario juliano es simiente pura del paganismo y no tiene vínculos en absoluto al calendario bíblico. En su libro Romani Calendari a Gregorio XIII Restituti Explicato, Clavius revela que cuando el calendario juliano se hizo el calendario eclesiástico a la iglesia en el concilio de Nicea, la iglesia rechazó deliberadamente el calendario bíblico y en su lugar adoptó el calendario pagano. Por otra parte, la semana moderna, de domingo a sábado, se remonta aún más allá de la transición del calendario en 1582. Se remonta al concilio de Nicea. La semana, tal como se conoce hoy, se estandarizó en ese tiempo. Los nombres paganos de la semana planetaria se han perpetuado en el calendario en uso entre las supuestas naciones cristianas. Cada vez que miramos el calendario que tenemos ante nosotros, nos hace un recordatorio constante de la amalgama del paganismo y cristianismo que se llevó a cabo como resultado de la gran apostasía religiosa que Pablo ya había profetizado. Antes del concilio de Nicea hubo diferencias regionales por el uso del calendario juliano por todo el imperio romano. La semana planetaria no proviene de los judíos o de la creación, como han asumido la mayoría de los cristianos. Más bien se trataba de las religiones misteriosas de los persas. No se puede dudar que la difusión de los misterios persas han tenido un papel considerable
en adopción general por los paganos de la semana, con el domingo como un día santo. Los nombres que empleamos inconscientemente por los otros 6 días entraron en uso al mismo tiempo que el mitraísmo ganó sus seguidores en las provincias de Occidente del Imperio Romano. Y uno no es extremo en establecer una relación de coincidencias entre su triunfo y aquel concomitante fenómeno. Ahora, tenga en cuenta que incluso la semana moderna se puede remontar a una religión pagana. Tal parece ser como si un genio espiritual, teniendo autoridad sobre el mundo pagano, ordenó las cosas para que la semana planetaria pagana debiera ser introducida justo al tiempo adecuado para que el culto del sol de todas las edades llegara a exaltar el día del sol como un día más sagrado y por encima de todos los demás. Sin duda, esto no fue una consecuencia. En el momento de su integración, el calendario juliano comenzó en un sábado, que en aquel tiempo se le llamaba Dies Saturnis o Día de Saturno, y terminó en un viernes o Dies Veneris o Día de Venus. Este cambio más adelante, y según el mitraísmo, el calendario juliano ganó más seguidores e influyó en el cristianismo primitivo. La preeminencia también asignó el Dies Solis, el día del sol, contribuyendo al reconocimiento general del domingo como un día feriado. Esto está relacionado con un hecho más importante, más exacto: la adopción de la semana por todas las naciones europeas. No se trató de que los primeros europeos no tenían una semana, sino que la semana que habían estado utilizando era diferente. Los mitraístas querían que la semana empezara con el domingo, en honor al sol, su dios Mitra. Muchos de los primeros cristianos se apartaron del día del Shabbat, del séptimo día lunar calculado por el calendario bíblico, y comenzaron a venerar el día domingo también. Esto se hizo ostensiblemente en honor a la resurrección de Yahushua en el primer día de la semana. Tertuliano, un apologista cristiano del siglo II, trató de explicar separando esta aceptación cristiana de un día de culto pagano, indicando lo siguiente: otros, sin duda más cultos, piensan que el sol es el Dios de los cristianos porque se sabe que oramos hacia el este y hacemos feriado en el día del sol. Hacen menos, no la mayoría de ustedes. En adoración afectuosa de los cuerpos celestes, a veces se mueven los labios hacia el alba. Ciertamente son los que también recibieron el sol en el registro de los 7 días, y de entre los días los han preferido. Cuando el calendario se ha diseñado de nuevo, cuando las ramas del árbol del conocimiento del bien y del mal se remontan hacia atrás, la evidencia arqueológica revela sin lugar a dudas que la semana moderna proviene de las religiones mistéricas paganas. El calendario juliano no la obtuvo de la semana bíblica. El calendario juliano temprano tenía una semana de 8 días, no 7. Es razonable entonces que la semana original del calendario juliano tuviera un máximo de 8 días en la semana.
La semana del calendario de la República Romana también había tenido una semana de 8 días, y eso fue lo que los romanos estaban acostumbrados a usar. Los judíos de la época de Yahoshua no usaban el calendario juliano de la semana con 8 días. Seguían utilizando el calendario de Moisés, el mismo calendario lunisolar desde la creación. Los apóstoles y los primeros cristianos todos veneraban en el 7º día del calendario bíblico, aunque para el 2º siglo algunos cristianos habían sido influenciados por el mitraísmo para que veneraran en el sábado o el domingo de la semana planetaria pagana. Esta diversidad de los días de culto, con unos días en el Shabbat del 7º día lunar del calendario bíblico y otros en los sábados o en domingos, continuó hasta el Concilio de Nicea. En ese tiempo, el antiguo calendario fue puesto a un lado por razones religiosas. El Consejo decretó que en adelante el calendario juliano pagano iba a ser utilizado para todas las prácticas religiosas. Esta declaración unilateral pudo ser ejecutada porque el concilio fue respaldado por el poder imperial de Constantino el Grande. Académicos judíos reconocen el impacto que el Concilio de Nicea tenía en el antiguo calendario bíblico. Publicaciones de la Sociedad Judía de América publicó la monumental obra de Heinrich Graetz, History of the Jews. En su relato del Concilio de Nicea, Graetz declaró lo siguiente: originalmente, la luna nueva se celebró de la misma forma que el día del Shabbat. Poco a poco se hizo menos importante, mientras que el Shabbat se hizo más y más un día religioso y de la humanidad, de meditación e instrucción religiosa, de la paz y el deleite del alma. Esta declaración la encontramos en la Enciclopedia Universal Judía, página 410. Ahora, en el Concilio de Nicea, el último hilo se rompió, el cual conectaba el verdadero cristianismo a su matriz de valores. El día festivo de la Pascua tenía hasta ahora su celebración en su mayor parte y al mismo tiempo que la Pascua judía. Días calculados y fijados por el Sanedrín en Judea para su celebración. Pero en el futuro su observancia debía ser rendida en su totalidad, independiente del calendario judío. Esto es mucho más importante de lo que la mayoría de la gente hoy, incluyendo los judíos laicos, realizan. El calendario establecido por el Padre de las Luces, nuestro Dios Yahweh, en la creación, de hecho tenía una semana de 7 días. Sin embargo, la forma en que circulaban las semanas era completamente diferente. El calendario bíblico, al igual que todos los calendarios antiguos que fueron utilizados desde antes del diluvio, fueron lunisolares. Esto significa que los meses se inician con la observancia de la luna nueva. De hecho, la misma palabra mes, en inglés month, se nombró originalmente como month. El primer día de cada mes era un día de culto. La semana de trabajo comenzaba en el segundo día de cada mes. La gran diferencia entre el calendario de la creación y el calendario juliano y el calendario gregoriano es que los calendarios gregoriano y juliano tenían un ciclo semanal continuo.
en el calendario bíblico, el ciclo semanal se reinicia cada mes con la luna nueva. La raíz principal de esta inmensa complejidad del mal, por supuesto, es el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, como se le llama en Apocalipsis 22. Al igual que un árbol tiene muchas ramas que divergen desde el tronco, por lo que también lo hace el sistema de la raíz de un árbol. De hecho, el sistema de la raíz puede ser muy grande, muy profundo, muy amplio, porque se sostiene con todo el árbol que está sobre el suelo a la vista. La rama raíz principal son el diablo y todos los poderes demoníacos que obran con él. Las ramas de aquellos son una cierta clase de hombres inspirados por los demonios, quienes obran para promover los objetivos de la serpiente. La Biblia se refiere a ellos como hombres de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, fueron hombres de renombres. Eso dice Génesis. Ahora, estos hombres de renombre no eran humildes servidores del Altísimo. El siguiente versículo continúa diciendo: y Yahweh vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente hacer el mal. Estos hombres de renombre no son ahora ni han sido nunca hombres piadosos. En toda la historia de la tierra, los hombres no se convierten en hombres de renombre a menos que cooperen con los poderes del mal. Los hombres de renombre son promovidos y ascendidos por Satanás para que puedan avanzar su agenda. A lo largo de la historia han sido los motores y los agitadores, los hombres detrás de las escenas. Se les ha llamado con varios nombres. Han sido llamados pontífices, masones, Illuminati, los del Bilderberg, el Club de Roma, etc. Se han referido a estos como la élite. Uno de los más poderosos e influyentes de estos grupos de hombres de renombre ha sido la compañía o la sociedad de Jesús, mejor conocido como los jesuitas. Por casi 500 años los jesuitas han trabajado para avanzar en la agenda de la serpiente. Desde sus inicios han estado bajo la instrucción directa de las inteligencias demoníacas a través de los ejercicios espirituales de su fundador Ignacio de Loyola, para lograr dos objetivos. Han maquinado y perpetraron el engaño de un globo terrenal en un vasto universo para asentar las bases de un escenario mundial en el engaño de los últimos tiempos. Y B, se ideó el calendario gregoriano para agregar otra capa de engaño con el fin de ocultar la verdad sobre el calendario bíblico original y el Shabbat lunar de la creación. Su intención fue enterrarlo tan profundamente para que esta verdad nunca fuese descubierta y restaurada, enlazando a todos para recibir la marca de la bestia.
El hombre de renombre sabe por fuentes ocultas cuándo el conocimiento deberá ser incrementado. Querían que el conocimiento se reservara solo para sí mismos, con el fin de evitarlo a las masas. Comenzaron una campaña para embrutecer al intelecto de la población en general. Esta campaña se inició con la formación de la orden jesuita, en el mismo momento en que las verdades divinas se estaban restaurando mediante la reforma protestante. Los jesuitas son conocidos en todo el mundo por tres cosas. Número 1, su celo despiadado misionero. Número 2, su presencia en el campo de la astronomía. Y número 3, su sistema educativo. La agenda jesuita, tanto el globo terrenal y el falso calendario, puede ser discernida por cualquiera que esté dispuesto a estudiar la evidencia. Así que el globo terrenal, esta evidencia, la creencia en un globo terrenal, sentó las bases para el delirio final, una falsa segunda venida, destinados a engañar a toda la tierra justo antes de la verdadera segunda venida de Yahushua. Y eso está pronto a cumplirse, mis hermanos. Número 2, calendario gregoriano. La creación del calendario gregoriano en el mismo siglo que la Iglesia Católica estableció la orden jesuita y promulgó la teoría de un globo terrenal, formó una capa más de engaño. Se solidificó el supuesto de que el ciclo semanal continuo moderno ha existido siempre. Por lo tanto, cualquier evidencia que demuestre que el sábado no es el Shabbat bíblico sería descartado inmediatamente como imposible. Ambos errores se establecen firmemente en el común conocimiento aceptado de que ahora son un conocimiento arquetípico. En otras palabras, se aceptan sin discusión como hechos autoevidentes. Poner en duda la formación de la tierra o la suposición de que el sábado es el Shabbat bíblico expone al consultante o al investigador a ser objeto de burla, ridiculizado y rechazado. Esta burla ejerce una presión social a cualquiera que se atreva a pensar de manera independiente. Sin embargo, tiene un efecto neto preventivo de que las masas se puedan beneficiar del aumento de los conocimientos que el cielo está poniendo a disposición. Los jesuitas, a través de sus misioneros, influyen en el mundo científico y en sus colegios y universidades. Han tenido un papel activo en la formación del pensamiento de las generaciones de personas. Cuando uno compara la lectura, escritura y matemáticas de un graduado de 8º grado común en América temprana del siglo XX con la de la población general de los Estados Unidos, está claro que la agenda de la élite de embrutecer a la población ha tenido mucho éxito. La capacidad de atención de las personas, su capacidad para concentrarse, la razón de causa y efecto, el aplicar los conceptos aprendidos en sus vidas es tan disminuyente que pueden ser fácilmente controlados por los poderes que gobiernan desde las sombras. Una persona común ya no tiene la capacidad de sentarse y centrarse en un tema el tiempo que sea necesario para investigar a fondo los intereses. Rápidamente se aburren. El tema se deja a un lado antes de ser resuelto. Pocos tienen la capacidad de hacer una conclusión basada
en el acumulado peso de la evidencia, menos aún nuevamente o nunca logran mover la nueva información prácticamente en su día a día de cualquier forma impactante. El pensamiento crítico se ha perdido y esto también es parte del plan maestro de los jesuitas. Sin habilidades de pensamiento crítico, la gente mira a las autoridades externas en lugar de confiar en su propia capacidad para llegar a una conclusión lógica. Recurren a los eruditos respetados, sus pastores o sacerdotes, incluso los medios de comunicación controlados por el Estado, para que les diga cuál es la verdad y en qué creer. Así los poderes fácticos pueden controlar el comportamiento del público debido a que controlan su forma de pensar a través de la circulación de la información permitida a las masas. Es ya el tiempo pasado desentrañar la verdad del error. Ya es hora de saber en qué creer y aún más porque es de gran importancia el profundo estudio de cualquier nuevo tema y que mantenga una mente abierta. No caiga presa de la información del prejuicio. Ahora, el clérigo inglés y filósofo cristiano William Paley observó correctamente lo siguiente. Dijo él: hay un principio que hace barra frente a toda la información que está a prueba de todos los argumentos, y cual no falla en mantener al hombre en la ignorancia eterna. Ese principio es el desprecio ante la investigación. El mantener una mente abierta significa estar dispuesto a aceptar cualquier conclusión que el Espíritu Santo nos revela ser la verdad, independientemente de lo que sea. Es imposible llegar a la verdad si comienza su estudio intentando probar que la nueva idea es equivocada. Puede que lo sea. Por otro lado, puede que sea lo correcto. No prejuzgue su mente y no sesgue su investigación al tratar de demostrar que es errónea. Antes de saber, ¿verdad?, lo que toda evidencia revela, no tenga miedo de cuestionarse. El Padre Yahweh creó el cerebro humano para que pueda ser lógico. Él invita: venid ahora y razonemos juntos, como dice en Isaías 1:18. Puede ser aterrador abrir la mente a la posibilidad de que lo que se ha creído ser la verdad es de hecho un error. Sin embargo, nuestro Padre Yahweh ha prometido guardar a salvo lo que se le ha confiado a su cuidado. Las palabras del apóstol Pablo pueden ser el testimonio de todo aquel que confíe su alma al Padre por su vanguardia. Dijo el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco de esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Debido a que la última prueba es sobre el culto y la adoración, es de vital importancia conocer el día correcto del culto. Con el fin de calcular el día correcto del culto, es necesario utilizar el verdadero calendario. Si cambia de autoridades, por ejemplo, de un sacerdote católico a un pastor protestante, puede ser engañado de nuevo. Los líderes espirituales cuyos sueldos se han extraído de una organización religiosa que enseña los cultos del sábado o el domingo del calendario
gregoriano tienen un gran interés en la preservación de la teología tradicional y por ende del error. Simplemente cambiar las autoridades no es suficiente. No es suficiente con cambiarse de iglesia. Debe ir a la fuente de toda sabiduría por sí mismo, el Creador. Confiar en Él para que le enseñe lo que es verdad, ya que los vientos de la verdad y el error golpearán con fuerza sobre las almas. Los jesuitas son hoy hombres de renombre. Con inteligencia sobrenatural han elaborado dos de los más grandes engaños perpetrados sobre la humanidad: la creencia de un globo terrenal y la suposición de que el sábado es el día del Shabbat bíblico y que el domingo es el día de la resurrección de Yahushua. Estos supuestos son peligrosos errores debido a que han preparado al mundo en aceptación engañosa de los últimos días de Satanás y recibirán la marca de la bestia. Entre las últimas palabras pronunciadas al profeta Daniel hubo una promesa. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Los cristianos invariablemente interpretan este texto como una referencia a la tecnología avanzada. Y desde luego, la tecnología ha avanzado de manera exponencial en los últimos 20 años. Sin embargo, el aumento del conocimiento dado a la última generación es de una importancia mucho mayor que la simple tecnología. Este aumento del conocimiento se refiere a la exposición de todas las mentiras que se han enseñado como verdad. El tercer capítulo de Joel se refiere a la provisión de este aumento del conocimiento. Cada alma en la tierra tendrá que tomar una decisión ante el juicio final. Reunidos y venid, gentes todas de vosotros, y congregaos en derredor. Haz venir allí, oh Yahweh, tus fuertes. Las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las lagaretas, porque su maldad es grande. Muchos pueblos están en el valle de la decisión, porque el día de Yahweh está cerca en el valle de la decisión. Joel capítulo 3, versículos 11 al 14. Las multitudes de hoy están en el valle de la decisión. La ciencia y la religión organizadas, ambas, se han construido sobre múltiples capas de engaños. El gran día de Yahweh está al alcance de la mano y cada alma viviente de hoy se enfrenta a una decisión. ¿Sigo la verdad incómoda o me abrazo a una mentira conveniente? Recuerde, el no saber la verdad no cambia de la realidad de lo que es la verdad. Para seguir la verdad sin importar el costo tomará sacrificio. Se necesita de un compromiso. La aceptación de la verdad impopular lo expone al ridículo de aquellos que se aferran a la mentira. También pueden afectar el trabajo e incluso el matrimonio. Es una decisión enfrentar a cada individuo en la tierra. ¿La verdad o la mentira? La mentira parece cómoda,
plausible, conveniente. Es la comprensión fundamental sobre la cual se han construido otras creencias. Pero ahora, con la verdad siendo restaurada, con el conocimiento siendo incrementado, es de vital importancia para su destino eterno descubrir las mentiras y aceptar la verdad, no importa lo ridículo que sea o el impacto inconveniente en su vida. Acepte la verdad sin importar el costo. Una eternidad de felicidad le espera a todos los que rinden sus ideas preconcebidas y permiten que el Padre Yahweh los conduzca a su verdad. ¿Quiere hacer usted esto? ¿Quiere tomar esta decisión hoy? Yo no le estoy diciendo cambie de religión, cámbiese de iglesia. Esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Quiere aceptar la verdad o quiere seguir en la mentira? Depende de usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que este tema le haya sido de gran ayuda. Que Yahweh nuestro Padre les bendiga. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y descubrimiento en el Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día. Esperamos que hayan encontrado inspiración y fortaleza en las enseñanzas compartidas. Recuerden que la sabiduría de las Escrituras nos guía en cada paso de nuestro camino. Hasta la próxima semana, que la paz y la gracia del Altísimo les acompañen siempre. Pueden contactarnos por medio de nuestra página en Facebook, Ministerio Bíblico del Auténtico Séptimo Día, o escríbanos al correo electrónico ministeriobiblico7dia@gmail.com.